Mi nombre es Oje Ichara y nací en Ogidi, una región que abarca varios estados de Nigeria. Durante 28 años trabajé en lo que llamamos el reino de las tinieblas como especialista en linaje. Mi papel específico no era llegar a personas aisladas, sino a familias enteras, generación tras generación. Mi misión era sabotear los destinos, haciendo que los abuelos sufrieran para que sus nietos heredaran el mismo sufrimiento. Maldije las heridas para que la infertilidad se estableciera durante décadas en la misma familia. Destruyó el futuro financiero no de un individuo, sino de todos los que llevaban ese apellido. Era extremadamente eficiente en lo que hacía, pero había ciertos linajes que nunca pudimos tocar. Algunas familias parecían inmunes, no importaba cuántas maldiciones lanzáramos o cuántos rituales realizáramos, nada tuvo ningún efecto. Hoy voy a revelar algo que nunca he compartido en público. Expondré las 4 principales maldiciones generacionales que a menudo colocamos sobre las familias cristianas y mostraré cómo identificarlas. Si notas patrones repetitivos en tu familia, problemas que afectan a tus padres, hermanos e incluso a tus hijos, si hay puertas que parecen permanentemente cerradas para todos los que llevas en la sangre, esta historia es para ti. Lo que enfrentas no es coincidencia, ni mala suerte, ni simplemente el camino de tu familia. Es el resultado de estrategias deliberadas, planificadas por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y hoy voy a exponerlo todo. La primera maldición que a menudo aplicamos a los linajes cristianos fue el estancamiento financiero. Fue uno de los más efectivos porque no parecía sobrenatural. A los ojos de todos, parecía simplemente una secuencia de malas decisiones, crisis económicas, falta de educación u oportunidades. Pero no fue así en absoluto. Era una maldición meticulosamente elaborada para garantizar que, por mucho que alguien de esa familia lo intentara, por muchas oportunidades que surgieran, nunca prosperarían realmente. Les hablaré de la familia Okonko de Onitsa, a quien mi grupo ha perseguido durante 3 generaciones. El patriarca, Masi Okonko, fue un comerciante exitoso en la década de 1950. Había construido la mayor empresa textil alemana en la región, empleaba a más de 40 personas, poseía 3 almacenes y tenía contratos con importadores en Lagos e incluso Londres. No era solo riqueza lo que estaba construyendo, sino un legado que garantizaría el futuro de sus hijos y nietos. Sin embargo, despertó la ira de una mujer de nuestro grupo llamada Mama Nankichi. Ella también era comerciante en el mismo mercado y observaba su éxito con una envidia que le carcomía las entrañas. Cada vez que lo veía pasar en su auto nuevo, cada vez que me enteraba de otro trato que había cerrado, el odio crecía. Ella trabajó más tiempo, se dedicó más, pero mientras él prosperaba, ella languidecía. No entendí por qué. No sabía que su participación en la brujería había limitado su propio éxito. La magia negra siempre exige un precio superior al que ofrece. Un martes por la noche, llegó a nuestro grupo enojada. Dijo que quería destruir a Masi Okonko. No solo él, sino todos sus descendientes. Quería que cada miembro de su linaje conociera la pobreza que sentía. Y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ello. Cosas que no puedo describir, sacrificios que costaron demasiado, pero ella aceptó todo. Realizamos el ritual un miércoles, un día en el que las maldiciones relacionadas con los negocios y el comercio son más poderosas. Yo todavía era nuevo en el grupo, con solo 5 años de servicio, pero recuerdo claramente este ritual por su intensidad. Usamos objetos robados de su tienda, retales de tela que aún conservaban su aroma, un libro de contabilidad con su letra donde registró sus mayores ventas, una fotografía suya posando orgulloso frente a uno de sus almacenes. Ponemos todo en una cazuela de barro, le añadimos hierbas y sustancias que no nombraré. Luego pasamos 3 horas recitando palabras sobre esos objetos. Declaramos que su dinero sería como agua en la arena, desapareciendo en el momento en que llegara. Que sus hijos tendrían que trabajar el doble para ganar la mitad. Que sus nietos estarían rodeados de oportunidades, pero nunca podrían aprovecharlas. Afirmamos que todo emprendimiento vinculado a ese linaje fracasaría, que toda inversión perdería valor, que toda asociación terminaría en traición. Convocamos espíritus de destrucción financiera y les asignamos que persiguieran a esa familia durante 7 generaciones.
En menos de 3 años, el imperio de Masi Okonkwo se derrumbó. Era como ver un edificio desmoronarse, ladrillo a ladrillo. En primer lugar, sus principales proveedores rompieron contratos sin explicación alguna, solo una carta en la que decían que ya no harían negocios con él. Luego la economía del país cambió y los productos que había almacenado perdieron la mitad de su valor de la noche a la mañana. Luego, un incendio destruyó su almacén más grande. El incendio se inició en mitad de la noche y consumió todo. En aquella época no había seguro. Finalmente, un funcionario de confianza malversó lo que quedaba de su capital y huyó a Ghana. En 1962, cuando sus hijos eran adultos, ya no quedaba nada. En 1967, durante la guerra, la familia se dispersó. El hijo mayor, Obura, intentó reconstruir lo que se había perdido. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, rezaba antes de salir de casa, era honesto hasta el extremo, se negaba a engañar o engañar. Era inteligente, estratégico, tenía todo por resolver. Pero a la maldición no le importaba su carácter. Ella siguió sus propias leyes espirituales, no las leyes naturales. Cada vez que Obura estaba a punto de dar un salto, pasaba algo. Una vez se asoció con un hombre que parecía digno de confianza y temeroso de Dios. Construyeron juntos un negocio durante 3 años, hasta que, una mañana, el socio desapareció con todo el dinero y las acciones, sin dejar rastro. Empezó de nuevo y consiguió un contrato para abastecer a una gran empresa. El acuerdo la dejaría en una posición financiera estable para siempre, pero una semana antes de la primera entrega, la empresa cambió de dirección y canceló todos los contratos existentes. Lo intentó de nuevo y ahorró durante 5 años para comprar una propiedad comercial. Un mes después de la compra, el gobierno anunció la construcción de una nueva carretera que pasaría exactamente por donde se encontraba su propiedad. La propiedad fue demolida. Recibió una indemnización que no equivalía ni a la mitad de lo que había pagado. Obura murió a los 59 años. Agotado y confundido. En su lecho de muerte les dijo a sus hijos, no entiendo. Hice todo bien. Trabajé duro. Fui honesto. Oren. Pero es como si una fuerza invisible estuviera luchando contra mí. Sus hijos pensaron que estaba siendo supersticioso. No tenían idea de lo preciso que estaba haciendo. El nieto, Nnamdi, llegó en la década de 2000. Tenía ventajas que su padre y su abuelo nunca tuvieron, un título universitario en administración de empresas sostenibles, contactos en toda Nigeria e incluso en el extranjero, acceso a Internet y a los mercados globales, múltiples oportunidades bancarias, cosas que sus antepasados ni siquiera podían imaginar. Pero todos los negocios que inició fracasaron en menos de 2 años. Lanzó una empresa de importación. Falló. Abrió un restaurante. Falló. Intentó invertir en el mercado de valores y el mercado se desplomó. Consiguió un trabajo bien remunerado en una multinacional. Al cabo de 8 meses, la empresa se reestructuró y fue despedido. Conseguí otro trabajo. Lo mismo sucedió. Recuerdo haber recibido informes sobre Nnamdi. El líder de mi aquelarre sonrió con satisfacción. El campo de Okonkwo sigue funcionando sin problemas, dijo. 3 generaciones y seguimos siendo fuertes. Conocía la historia de esta familia porque me habían asignado monitorearlos. Cada trimestre, tenía que informar a mi líder sobre el estado de nuestros campos activos y Okonkwo fue considerado uno de nuestros mayores éxitos. 3 generaciones destruidas por un solo ritual. Mi líder solía utilizar a su familia como ejemplo para los nuevos reclutas, mostrando lo que podía lograr un curso generacional bien ejecutado. Pero hubo algo que nunca le dije a mi líder. Hubo una 4ª generación. Una bisnieta llamada Chinelo. Y Chinelo hizo algo que ninguno de nuestros antepasados había hecho, descubrió el curso. Chinelo era hija de Nnamdi, el nieto que había fracasado en todo lo que intentó. Creció viendo pelear a su padre. Lo vio abrir negocios y perderlos. Lo vio conseguir trabajo y ser despedido. Lo vio pedir dinero prestado a sus familiares. Ella vio la vergüenza en sus ojos.
Siempre se preguntó por qué un hombre tan trabajador, inteligente y temeroso de Dios nunca podría prosperar. Cuando Chinelo terminó la universidad, consiguió un buen trabajo en un banco. Al cabo de 6 meses, el banco quebró. Encontró otro trabajo. La empresa se mudó a otra ciudad y ella no pudo acompañarlos. Inició un pequeño negocio de venta de accesorios de moda. Le robaron sus acciones en un robo. La misma fuerza que había atormentado a su padre y a su abuelo ahora actuaba en su vida. Pero ella se negó a aceptarlo como algo normal. Estaba ayunando y orando pidiendo dirección cuando Dios comenzó a mostrarle cosas. Comenzó con sueños. En uno de ellos, vio a una anciana diciendo palabras sobre objetos que parecían pertenecer a una tienda. En otro, vio cadenas físicas, que se extendían desde esa mujer hasta generaciones de personas que de alguna manera sabía que eran sus antepasados. En otro sueño, se vio a sí misma con cadenas en las muñecas. Y una voz dijo, estas cadenas no son tuyas. Tú no las forjaste. No necesitas usarlas. Le llevó estos sueños a su pastor, un hombre que entendía la guerra espiritual. No los descartó por considerarlos carentes de sentido. Dios les está mostrando algo, dijo. Solicite una divulgación completa. Entonces, Chinelo ayunó durante 21 días. No es un ayuno parcial, sino completo, solo agua. Durante 21 días buscó a Dios para entenderlo. Y al día 18, le mostró todo. Ella vio la reunión del aquelarre. Vi el ritual. Vio los objetos de la tienda de su bisabuelo. Vio las palabras que fueron dichas. Vio los espíritus que fueron asignados. Vio toda la estructura del campo, como si estuviera observando la construcción de un edificio. Y luego escuchó, ahora les mostraré cómo derrotarlo. Sin dudarlo, se dirigió a la casa de su padre con una nueva comprensión. Reunió a toda la familia extendida, padre, tías, tíos, primos, todos los que llevaban el apellido Oconco. Dijeron que estaba pasando por una crisis. Vinieron por obligación, con escepticismo, pero a ella no le importaba lo que pensaran. Sabía lo que había visto. Él contó todo. Describió los sueños. Describió la visión. Habló de la aquelarre, una mujer de la que ninguno de ellos había oído hablar jamás, pero que había destruido a su familia durante 3 generaciones. Algunos se rieron. Otros lloraron. Otros estaban enojados. Es una locura lo que dice Chinelo, murmuraron. Pero ella insistió, sé que parece imposible. Sé que parece superstición. Pero les pido que oren conmigo. ¿Qué tenemos que perder? Nuestra familia lo ha perdido todo durante 3 generaciones. ¿Qué es una noche de oración? Entonces oraron. Chinelo los dirigió en una oración de renuncia. Renunciaron a todo proceder impuesto en su sangre. Rompieron acuerdos con cada encargo espiritual lanzado contra su familia. Llamaron específicamente el curso del estancamiento financiero, lo expusieron y le ordenaron perder su poder. Aplicaron la sangre de Jesús al linaje generacional, desde el bisabuelo hasta los niños no nacidos. Lo sentí en el momento en que lo hicieron. Todos nosotros en el aquelarre lo sentimos. Fue como si se hubiera cortado un hilo, como si se hubiera cortado una conexión. Una de nuestras brujas mayores incluso gritó de dolor. 3 generaciones de trabajo deshechas en una noche. El espíritu que había sido asignado a esa familia regresó al aquelarre, confundido y debilitado. Había sido expulsado de su misión por la autoridad de la sangre de Jesús. Al cabo de 6 meses, el pequeño negocio de moda de Chinelo despegó. Un cliente influyente publicó sobre sus productos y comenzaron a llegar pedidos. Al cabo de 1 año, ya tenía una tienda física. Su padre recibió una herencia inesperada de un pariente lejano al que apenas conocía, un primo que se había mudado a Europa décadas antes y había muerto sin hijos. Un primo consiguió un trabajo en una compañía petrolera que pagaba más de lo que jamás había ganado ningún miembro de la familia. El negocio de un tío, estancado durante mucho tiempo, finalmente consiguió un contrato importante. Sí, se rompió el rumbo y la bendición comenzó a fluir. Proverbios 11:21 dice, la mano del mal no quedará sin castigo,
pero la descendencia de los justos será libre. Esto no es poesía. Es ley espiritual. Cuando entiendes cómo aplicar las promesas del pacto de Dios a tu linaje, ningún camino puede mantenerse. Ahora quiero que vayas a los comentarios y escribas estas palabras: rompo todo curso de estancamiento financiero en mi linaje. Cuando escribes esto, no estás simplemente escribiendo palabras. Estás haciendo una declaración genial en este ámbito espiritual. Estás notificando cada designación demoníaca que ha estado operando contra las finanzas de tu familia. No mires este video y sigue adelante. Participar. Escribir. Boda, pero rompiendo todas las cadenas que se habían forjado contra su destino. Ella no solo oró, luchó. Mouriniki entendió algo que su familia había ignorado durante décadas: la maldición no era solo un patrón de fracaso, sino un contrato espiritual que debía anularse. Y los contratos, en el ámbito espiritual, solo se deshacen cuando hay una acción deliberada para romperlos. Entonces, comenzó a investigar. No con curiosidad, sino con autoridad. Ella buscó saber, ¿quién había lanzado esa maldición? ¿Cómo se había activado? ¿Dónde estaban las lagunas para romperlo? Primero, acudió a su madre y le exigió la verdad, no versiones endulzadas, no historias editadas para avergonzarse. Quería saber cada detalle de la iniciación de su abuela, cada ritual, cada palabra pronunciada en las ceremonias de la sociedad secreta. Su madre se resistió al principio. ¿Por qué revivir esto?, preguntó ella. Ya hemos sufrido bastante. Pero Mouriniki se mostró firme: porque no voy a transmitir esto a mis hijos. Entonces tu madre te lo contó todo. Y cada detalle revelado fue una pieza del rompecabezas. Mouriniki descubrió que la maldición se había lanzado con 3 elementos clave: sangre, juramento y testigos espirituales. La sangre era la de la propia abuela, utilizada en los rituales de consagración. El juramento era una promesa de lealtad eterna a la sociedad, hecha frente a entidades que ahora operaban como testigos de la maldición. ¿Qué pasa con los testigos espirituales? Fueron ellos los propios espíritus designados para vigilar el cumplimiento de la sentencia, que ningún matrimonio de su linaje durara más de 7 años. Con esta información, Mouriniki no solo oró, actuó como una abogada en la corte celestial. Ella no pidió clemencia, ella exigió justicia. Sabía que, según las leyes espirituales, una maldición solo puede romperse cuando, 1. Se identifica el origen, descubrió la sociedad y el ritual exactos. 2. Se renuncia al juramento, rompió cada palabra pronunciada por su abuela. 3. Los testigos son confrontados, ella declaró la guerra a los espíritus asignados. Luego, hizo algo que nadie en su familia había hecho antes: realizó un acto profético de perturbación. En un momento de ayuno y oración, tomó una hoja de papel y escribió, con su propia mano, cada detalle de la maldición: los 7 años, la destrucción de los matrimonios, los espíritus de abandono y violencia. Luego quemó ese papel mientras declaraba en voz alta: en el nombre de Jesús, anulo este contrato. Renuncio a todo juramento hecho por mi abuela. Rompo la autoridad de todo testigo espiritual que ha trabajado contra mi linaje. Y declaro: esta maldición ya no tiene poder sobre mí, mi esposo o mis hijos. Por la sangre de Jesús, sello un nuevo pacto, un pacto de amor, fidelidad y permanencia. Pero Mouriniki no se quedó ahí. Sabía que las maldiciones generacionales no se rompen solo con palabras, sino con un cambio de mentalidad. Luego hizo algo aún más radical: reescribió la historia de su familia. Empezó a hablar del matrimonio de otra manera. En lugar de decir ningún matrimonio en mi familia dura, continuó declarando: mi matrimonio será un testimonio de que Dios rompe las maldiciones. En lugar de temer el 7º año, lo marcó como el año de la victoria. Ella y Biodun ayunaron juntos, oraron juntos y cuando cumplieron el 7º año de matrimonio, celebraron, no con miedo, sino con gratitud. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Sin pesadillas. Sin traición. Sin violencia. Solo paz. Porque cuando rompes una maldición en el ámbito espiritual, no solo interrumpes un patrón, reprogramas el futuro. Hoy, Mouriniki y Biodun llevan más de 20 años casados.
Tienen 3 hijos y cada uno de ellos creció viendo lo que realmente es un matrimonio saludable. La maldición se rompió no solo para ellos, sino para todo su linaje. Porque cuando rompes una cadena, no solo te liberas a ti mismo, sino que también liberas a las generaciones que vienen después de ti. Ahora pregunto, ¿cuál es la maldición que ha estado operando sobre su familia? No se trata solo de dinero. No se trata solo de matrimonio. Puede tratarse de salud, de propósito, de identidad. Podría tratarse del miedo al fracaso, de repetir errores, de la sensación de que nada nos sale bien. Pero tengo una noticia para ti, esto no es normal. Esto es una maldición. Y las maldiciones tienen fecha de caducidad. Si estás viendo este video es porque Dios te está dando la oportunidad de romper lo que tiene aprisionada a tu familia. Pero necesitas actuar. No te limites a mirar. No basta con estar de acuerdo. Necesitas declarar. Necesitas dimitir. Necesitas romper. Entonces, vaya ahora a los comentarios y escriba, rompo toda maldición de destrucción conyugal sobre mi linaje. En el nombre de Jesús, anulo todo pacto, todo juramento y toda autoridad espiritual que haya operado contra los matrimonios de mi familia. Declaro, mi alianza es con Dios, y mi matrimonio será un testimonio de fidelidad y de amor eterno. Cuando escribes esto, no estás simplemente escribiendo palabras. Estás firmando un nuevo contrato. Está usted avisando que la sentencia ha sido anulada. Y estás liberando tu linaje para vivir una nueva historia. No dejes esto para más tarde. Hazlo ahora. Porque el diablo no espera. Y si no rompes esta maldición hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Largo. Y así se hizo. Ahí sí que no le importaron esas palabras en ese momento. Después de todo, había hecho lo correcto. Se había hecho justicia y la bruja estaba tras las rejas. Pero a medida que pasaron los años, una sombra comenzó a posarse sobre su familia. Su hijo mayor, Obinna, murió a los 32 años en un accidente automovilístico. El segundo hijo, Chidi, sucumbió a una misteriosa enfermedad a los 28 años. El tercero, Nandi, fue encontrado muerto en su casa a los 35 años, sin signos de violencia y sin explicación médica. Y sí que enterró a 3 niños en menos de una década. Y la maldición no se detuvo ahí. Sus nietos empezaron a seguir el mismo patrón. El hijo de Obinna, Emeka, murió a la edad de 25 años a causa de un infarto masivo. La hija de Chidi, Adaora, fue víctima de un accidente de motocicleta cuando tenía 22 años. El hijo de Nandi, Kosi, desapareció a los 19 años y nunca más fue encontrado. Con cada generación, la muerte llegó más pronto. ¿Y lo más aterrador? Ninguna de estas muertes tenía sentido. Siempre hubo accidentes inexplicables, enfermedades repentinas, tragedias que no dejaron rastro. La familia sí que vivió durante décadas bajo este peso. Lo intentaron todo, oraciones, ayuno, pastores, curanderos, rituales tradicionales. Nada funcionó. La maldición parecía invencible. Hasta que, en la 4ª generación, una joven llamada Neka decidió que ya no aceptaría eso. Neka era nieta de Emeka, el nieto de Isike que había muerto a los 25 años. Creció escuchando las historias de los hombres de la familia que murieron jóvenes, las mujeres que enviudaron antes de los 30 años y los niños que crecieron sin padres. Pero Neka no era como los demás. Tenía una fe inquebrantable y una determinación que asustaba incluso a los ancianos. Cuando cumplió 18 años, hizo una promesa: romperé esta maldición. No importa lo que tenga que hacer. Primero, profundizó en su historia familiar. Habló con tías, tíos y primos lejanos. Reunió certificados de defunción, fotografías antiguas, cartas. Y entonces descubrió la verdad, la maldición de Adalobi. La bruja había maldecido el linaje masculino, pero no solo eso. Había vinculado la muerte prematura a cada generación, como un reloj que no se puede detener. Neka no perdió el tiempo. Sabía que no era suficiente orar. Era necesario actuar con precisión.
Así que durante 21 días ayunó y oró con un propósito específico, romper la maldición de la muerte prematura. No fue un rápido cualquiera. Se despertaba antes del amanecer, pasaba el día en oración, leía las escrituras y declaraba la victoria sobre su familia. Al séptimo día, hizo algo aún más audaz, escribió una carta de renuncia. Yo, Neca Ezequiel, renuncio a toda maldición de muerte prematura pronunciada sobre mi familia. Declaro que, por la sangre de Jesús, esta sentencia queda anulada. Ningún hijo, nieto o bisnieto de este linaje morirá antes de tiempo. A partir de hoy, la vida es herencia de mi familia, no la muerte. Ella no se detuvo ahí. El 14º día, reunió a toda la familia en una ceremonia para romper la maldición. Había más de 50 personas, entre tíos, primos, abuelos. Algunos se rieron. Otros lloraron. Muchos dudaron. Pero a Neca no le importaba. Leyó la carta en voz alta, declaró la libertad del linaje y oró con autoridad. Y entonces sucedió algo extraordinario. Al año siguiente, el hermano menor de Neca, Chijioque, cumplió 25 años. Era la edad a la que había muerto su padre, Emeka. Pero Chijioque no murió. Se graduó en la universidad, consiguió un buen trabajo y, a los 28 años, se casó. A los 30 años tuvo su primer hijo. A sus 35 años, su segundo. Hoy, a sus 40 años, es un hombre sano, padre de 3 hijos y sin signos de la maldición. La familia Ezequiel no se detuvo ahí. Otros miembros empezaron a seguir el ejemplo de Neca. Primos, tíos, sobrinos. Todos pasaron por el mismo proceso para romper la maldición. ¿Y el resultado? No hay muertes prematuras en los últimos 15 años. Sin tragedias inexplicables. Sin enfermedades repentinas. La maldición se ha roto. Pero aquí está la verdad que debes entender, maldiciones como esta no desaparecen por sí solas. No se disipan con el tiempo. Son como cadenas oxidadas que solo se rompen cuando alguien tiene el coraje de tirar con fuerza. Y muchas veces ese coraje proviene de una sola persona. Alguien que decide que ya no vivirá bajo el peso del pasado. Si estás leyendo esto y reconoces patrones de muerte prematura en tu familia, padres que murieron jóvenes, hermanos que no llegaron a los 40, niños que se fueron prematuramente, debes saber una cosa, esto no es normal. No es una coincidencia. Es una maldición. Y las maldiciones se pueden romper. No tienes que vivir bajo ese yugo. No tienes que aceptar que la muerte prematura es el destino de tu familia. Pero para romper esto, es necesario actuar. Es necesario ayunar, orar, declarar y, sobre todo, creer que la victoria es posible. Escribe en los comentarios, rompo toda maldición de muerte prematura sobre mi familia. Por la sangre de Jesús, declaro que la vida es herencia de mis hijos y nietos. Hazlo hoy. Porque el enemigo no espera. Y si no rompes esta maldición ahora, mañana puede que sea demasiado tarde. Años. Sus hijos varones serían asesinados antes de tiempo. Ezequiel era un creyente firme. Dio las advertencias como la desesperación de un enemigo derrotado. Oró por él y su familia. Vivió su vida con fe. Pero la maldición estaba sellada, y las palabras dichas con autoridad espiritual genuina tienen poder hasta que se rompen específicamente. Él mismo murió a la edad de 52 años. Siempre había estado sano. De repente, desarrolló una enfermedad que ningún médico podía diagnosticar. Su cuerpo simplemente empezó a fallar. Al cabo de 3 meses estaba muerto. En el pueblo dijeron que lo habían envenenado, pero no había pruebas. Fue la maldición cumpliendo su propósito. Su hijo, Chukudi, murió a los 48 años. Un infarto, dijeron los médicos. Pero Chukudi nunca había tenido problemas cardíacos. Nunca fumé. No era obeso. Hacía ejercicio con regularidad. No había una explicación natural para que a un hombre sano de 48 años se le parara el corazón de esa manera. Pero se detuvo. Su nieto, Bina, murió a los 51 años en un accidente automovilístico.
Conducía por una carretera que conocía como la palma de su mano. El tiempo estaba despejado, no había tráfico, no estaba borracho, no estaba corriendo. El coche simplemente se desvió, como si unas manos invisibles hubieran agarrado el volante y lo hubieran arrojado contra una pared de hormigón. Murió instantáneamente. Su bisnieto, Emika, murió a los 47 años de cáncer. La enfermedad apareció sin previo aviso y se propagó a una velocidad imposible. Desde el diagnóstico hasta la muerte pasaron apenas 4 meses. Los médicos dijeron que nunca habían visto un cáncer tan agresivo en alguien sin antecedentes familiares ni factores de riesgo. Las mujeres de la familia notaron el patrón. Era imposible no darse cuenta. Todo hombre del linaje del este moría antes de ver a sus nietos. Ellos mismos parecían inmunes a la maldición, vivían vidas normales, pero veían impotentes como sus hijos, maridos y hermanos morían, generación tras generación. El terror que esto generó fue casi peor que la muerte misma. Imagínese crecer como un niño en esta familia. Imagínese saber que todos los hombres que compartieron su sangre habían muerto antes de los 55 años. Imagínese contar los años de su propia vida y preguntarse cuándo llegaría su turno. Imagínese casarse y tener hijos, sabiendo que probablemente no vivirá para verlos crecer. Algunos hombres de la familia se dieron a la desesperación. Dejaron de cuidar su salud. ¿Para qué?, pensaron. Otros se obsesionaron con la supervivencia, probando todos los tratamientos médicos, todos los regímenes de salud, todas las curas tradicionales. Nada hizo ninguna diferencia. La maldición operaba según su propia lógica, independientemente de lo que hicieran o no las víctimas. Pero hubo un hijo, bisnieto del patriarca original, llamado Ikechukwu. Ikechukwu se negó a aceptar el destino de la familia. Estaba a punto de cumplir 45 años. Su padre había muerto a los 48 años. Su abuelo a los 51. Su bisabuelo a los 52. Todos esperaban que muriera en los próximos años. Algunos familiares ya estaban empezando a prepararse. Su esposa encontró documentos del seguro sobre la mesa. Su madre comenzó a orar por fuerzas para enterrar a otro hijo. Pero Ike, que había estado estudiando la guerra espiritual durante 3 años, desde la muerte de su padre, sintió que algo dentro de él se negaba a aceptar el mismo final. Comenzó a leer libros sobre el Ministerio de Liberación. Participó en conferencias sobre guerra espiritual. Buscó pastores que entendieran la realidad de las maldiciones y cómo romperlas. Aprendí sobre maldiciones hereditarias. Ayunó y oró pidiendo revelación. Durante 6 meses, clamó específicamente a Dios para que le mostrara la raíz de la maldición sobre su familia. Rezaba todas las mañanas a las 4 de la mañana, antes de que nadie en la casa se despertara. Ayuné todos los miércoles y viernes. Estaba desesperada por respuestas porque sabía que el tiempo se acababa. Y Dios le mostró el origen de la maldición. En una visión, durante una de sus sesiones de oración, Dios le reveló a la bruja Adalbi. Le mostró la sala del tribunal donde había testificado su tatarabuelo. Le mostró las palabras exactas que había dicho: tus hijos nunca verán a tus nietos. Escuchó esas palabras resonar a través de generaciones, reforzadas con cada nueva muerte por el miedo y la aceptación de la familia. Ikechukwu hizo algo que ninguno de sus antepasados había pensado jamás en hacer. Fue al pueblo donde había vivido la bruja. Fueron necesarias 3 semanas para encontrar la tumba. Había muerto en prisión décadas antes, pero su cuerpo había sido devuelto a su familia y enterrado en una tumba anónima detrás de un terreno abandonado. ¿Y qué buscó hasta que lo encontró? Frente a esa tumba, no maldijo a la mujer. No escupió en el suelo. No celebró su muerte. La perdoné. Y eso no fue fácil. Le llevó 1 hora pronunciar las palabras. Pensó en su padre, que murió a los 48 años, dejando una joven viuda e hijos pequeños. Pensó en su abuelo, muerto a los 51 años, con sueños incumplidos. Pensó en todos los hombres de la familia que habían muerto antes de tiempo a causa del odio de esa mujer. ¿Cómo perdonar tal mal? Pero recordó lo que Dios le había mostrado: el perdón no se trataba de ella.
Se trataba de romper la cadena que unía a su familia a la maldición. Mientras él no perdonara, le estaría dando poder sobre ellos, incluso después de la muerte. Para ser libre, necesitaba liberarla. Entonces dije, en el nombre de Jesucristo, perdono a esta mujer por lo que le ha hecho a mi familia. La perdono por las palabras que pronunció. La perdono por cada muerte que sus palabras han causado. La libero de cualquier juicio que haya tenido contra ella. Libero a mi tatarabuelo de cualquier acuerdo, consciente o no, que haya hecho con esas palabras. Y renuncio a cada palabra que ella ha dicho sobre mi linaje. Declaro que su maldición ya no tiene poder sobre mí, sobre mis hijos o mis nietos. La sangre de Jesús anula todo decreto de muerte prematura. Viviré y no moriré. Permaneció allí, frente a aquella tumba, durante 4 horas, orando, declarando, adorando. Cuando finalmente salió, su camisa estaba empapada de sudor y lágrimas. Pero algo había cambiado. Se sintió más ligero. El peso que había cargado toda su vida, el conocimiento constante de que sus días estaban contados, se había quitado. Ikechukwu cumple hoy 67 años. Tiene 5 nietos y juega con ellos todos los fines de semana. Está sano a los 67 años, mientras que su padre ya estaba muerto a los 48. Su médico dice que tiene el corazón de un hombre de 50 años. Ha sobrevivido a todos los hombres de su familia durante 4 generaciones. La maldición se ha roto y él lo sabe. Ahora, ha hecho de su vida una misión, enseñar a otras familias atrapadas en ciclos de muerte prematura a romper con la sangre de Jesús y el poder del perdón. El Salmo 91 horas y 16 minutos dice, te saciaré con largos días y te mostraré mi salvación. Esta es una promesa de pacto. Esta es tu herencia. Sepa que tiene la autoridad de Cristo para reescribir la promesa de larga vida en tu linaje. Antes de pasar a la fortaleza espiritual que protege estas maldiciones, necesito hacerte una pregunta, si lo que has escuchado hasta ahora te ha abierto los ojos. Si has comenzado a comprender cómo operan estas maldiciones y por qué se repiten en tu familia, comparte esta enseñanza con alguien que la necesite. Hay personas a tu alrededor que sufren bajo el peso de causas generacionales y ni siquiera lo saben. Creen que es simplemente mala suerte, que así ha sido siempre su familia. Pero ahora sabes la verdad. Tú puedes ser quien traiga esta revelación. Comparte ahora. La cuarta causa generacional que ha aprisionado a las familias cristianas es la maldición del destino desperdiciado. Fue sutil pero devastador. No impidió que las personas lograran cosas, pero aseguró que lograran las cosas equivocadas. No bloqueó las oportunidades, sino que las dirigió hacia caminos que nunca traerían realización. Fue la maldición del desvío, de la casi conquista, del podría haber sido. Permítanme contarles sobre la familia Nwachukwu de Oberri. Era una familia llena de talentos, músicos, artistas, profesores, emprendedores. Cada generación produjo personas con dones obvios, pero ninguno de ellos los vivió plenamente. El músico se convirtió en contador. El artista, banquero. El maestro, comerciante. El emprendedor, un simple oficinista. Esta maldición fue lanzada por una tía estéril, consumida por la envidia. Mientras su hermana daba a luz a un hijo tras otro, cada uno más talentoso que el anterior, ella, en su amargura, buscó un hechicero y pagó por un hechizo que aseguraría que ninguno de esos niños, ni sus descendientes, caminarían jamás en su verdadera vocación. El hechizo fue ingenioso. No los mató. Eso no los hizo pobres. No destruyó sus matrimonios. Simplemente los mantuvo un poco desviados del rumbo. Tendrían sueños que nunca se hicieron realidad. Iniciarían negocios que no eran para ellos. Se casarían con personas que no apoyaban sus dones. Aceptarían trabajos que utilizaran solo el 10% de su potencial. Durante 4 generaciones, esta familia estuvo llena de personas frustradas que sabían que estaban destinadas a más pero nunca entendieron por qué se sentían tan vacías. Tuvieron éxito según los estándares mundiales, tenían casas, coches, niños. Pero siempre había un vacío, la sensación de que habían perdido algo, una incomodidad persistente de estar viviendo la vida de otra persona.
En esta familia había un joven llamado Chukwuemeka. Era un músico brillante. Desde niño todos sabían que estaba destinado a usar su música para Dios. Su voz hizo llorar a la gente. Sus composiciones fueron ungidas. Cuando cantaba se podía sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero la maldición empezó a actuar temprano. A los 17 años recibió una beca para estudiar medicina. Fue una buena oportunidad, una elección segura, una carrera respetable. Y todos en su familia lo presionaron para que lo aceptara. Entonces, se convirtió en médico. Un buen médico, un médico exitoso. Pero todos los días de su carrera en medicina, sentía que llevaba ropa que no le quedaba bien. Escuchaba música en sus sueños, escribía canciones en los márgenes de las historias clínicas de los pacientes, cantaba suavemente durante los turnos. Incluso una enfermera se detuvo a escucharlo y le dijo, «Naciste para esto». Chukwuemeka tuvo lo que solo puede llamarse intervención divina. Estaba en un servicio de oración cuando un profeta visitante lo señaló y declaró, «Dios dice que enterraste el talento en la tierra. Dios dice que has estado viviendo en desobediencia durante 25 años. Dios dice que no es demasiado tarde para desenterrar lo que has escondido y usarlo para su gloria». Chukwuemeka regresó a casa esa noche y lloró durante horas. Sabía exactamente de qué estaba hablando el profeta. Había enterrado su música. Había enterrado su vocación. Había enterrado su destino. Al año siguiente, Chukwuemeka investigó su historia familiar. Descubrió a su tía estéril, él encantó, y reunió a hermanos y primos para renunciar juntos a la maldición del destino desperdiciada en su linaje. Oraron unos por otros para descubrir sus verdaderos llamados, comprometidos a apoyarse mutuamente y caminar en sus dones. Hoy en día, Chukwuemeka todavía practica la medicina a tiempo parcial, pero dedica la mayor parte de su tiempo a dirigir el culto y escribir canciones que se cantan en iglesias de toda África Occidental. Finalmente, está viviendo su verdadero destino. Y varios de sus familiares también han hecho cambios significativos, dejando carreras insatisfactorias para dedicarse a lo que Dios realmente los ha llamado a hacer. Jeremías 29:11 dice, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de prosperidad y no de mal, para daros esperanza y un futuro». El enemigo solo puede robar tu destino si se lo permites. Y cuando rompes la maldición del destino desperdiciado, no solo te liberas a ti mismo, sino también a tus hijos y nietos para caminar en su verdadero propósito. Si sientes ese persistente fastidio de la insatisfacción, si has logrado cosas y aún te sientes vacío, si sabes, en el fondo, que fuiste hecho para algo distinto a lo que estás viviendo, escribe en los comentarios, «Rompo toda maldición del destino desperdiciado sobre mi linaje». No es demasiado tarde. Dios es el Dios de la restauración. Puede redimir incluso los años que devoró la langosta. Ahora déjame reunir todo esto para ti. Estas 4 maldiciones generacionales, estancamiento financiero, destrucción matrimonial, muerte prematura y destino desperdiciado, no son ataques aislados. Trabajan juntos, se refuerzan mutuamente. Una familia bajo la maldición del estancamiento financiero a menudo experimenta destrucción matrimonial porque los problemas financieros crean estrés y conflicto. Una familia bajo la maldición de un destino desperdiciado a menudo enfrenta una muerte prematura porque las personas que viven fuera de su propósito no tienen motivos para luchar por la vida. Estas maldiciones están diseñadas para crear una espiral descendente que empeora con cada generación. Pero aquí está la verdad que el reino oscuro no quiere que sepas, cada una de estas maldiciones se puede romper. No por vuestro propio poder, no por ritos o ceremonias, sino por la sangre de Jesucristo, correctamente aplicada a vuestro linaje. Las familias que mencioné, los concursos, los Ademis, los Ese, los Nwachukwu, tenían una cosa en común, alguien en su familia decidió que el patrón terminaría ahí. Alguien se levantó y dijo, «No pasaré esta maldición a mis hijos». Alguien tomó autoridad espiritual sobre su linaje y rompió el ciclo. Tú puedes ser esa persona en tu familia. Podría ser la generación que lo cambie todo. Podría ser el que tus bisnietos agradecerán por romper las cadenas que han aprisionado a tu familia durante generaciones. Ahora quiero orar contigo.
Quiero guiaros en una oración de renuncia sobre vuestro linaje. Y necesito que hagas esta oración en voz alta, porque cuando la dices con la boca, algo se mueve en el mundo espiritual. Tu voz tiene autoridad sobre tu linaje. Úselo. Donde quiera que estés, dilo conmigo. Ahora cierra los ojos por un momento e imagina el futuro que acabas de declarar. Mira a tus hijos y nietos viviendo en abundancia, en matrimonios llenos de amor y fidelidad, cumpliendo sus propósitos con alegría y longevidad. Esto no es solo una visión, es la realidad que Dios está estableciendo acerca de tu linaje a partir de hoy. Pero comprendan una cosa, el enemigo no se rendirá fácilmente. Intentará sacar a relucir dudas, recuerdos del pasado o incluso situaciones que parezcan confirmar viejas maldiciones. Cuando esto suceda, recuerda, no estás luchando contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales que ya han sido derrotadas en la cruz. La autoridad que has recibido en Cristo es mayor que cualquier estrategia del diablo. Por eso quiero que hagas algo poderoso, crear un monumento conmemorativo. Tome un objeto, puede ser una piedra, un cuaderno, una foto familiar, y escriba en él, aquí comienza la bendición de mi linaje. Coloque este monumento en un lugar visible donde usted y su familia puedan verlo todos los días. Cada vez que tus ojos pasen por allí, declara, el pasado ha terminado. El futuro es bendito. Mi familia camina en la victoria de Jesús. Y no te detengas ahí. Empiece a documentar las victorias. Cada vez que suceda algo bueno, a un niño se le da una oportunidad, se restablece un matrimonio, se paga una deuda, se revela un propósito, escríbalo. Escribe, esta es la bendición de Dios sobre mi linaje. Porque el enemigo intentará borrar estos recuerdos, pero tendrás pruebas concretas de que Dios está obrando. Ahora quiero que hagas un pacto con Dios y contigo mismo. Levántese, coloque su mano sobre su corazón y diga en voz alta, me comprometo a vivir como la generación que rompe maldiciones. No permitiré que el miedo, la incredulidad o los viejos patrones gobiernen mi vida. Elijo la bendición. Elijo la libertad. Elijo el propósito. Y no solo para mí, sino para todos los que vienen detrás de mí. Recuerda, no estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciéndote y confirmando cada palabra que declaras. Cuando oras, Él intercede. Cuando hablas, Él hace que resuene. Cuando crees, Él actúa. Y con cada día que perseveras, las raíces de bendición se hacen más profundas en tu familia. Si hoy sentiste que se levantaba el peso de las generaciones pasadas, si sentiste renacer la esperanza, si notaste que algo cambió dentro de ti, entonces debes saber, el milagro ya comenzó. No te rindas. No vuelvas atrás. No permitas que las voces del pasado hablen más fuerte que la voz de Dios. Y cuando llegue la tentación, porque vendrá, recuerda lo que acabas de hacer. No solo hiciste una oración. Peleaste una batalla espiritual y ganaste. No solo dijiste palabras. Has liberado la autoridad sobre tu linaje. No solo soñaste con un futuro diferente. Lo declaraste como realidad. Ahora ve y vive como la generación que Dios eligió para cambiar la historia. Ve y sé la prueba viviente de que las maldiciones se pueden romper. Ve y muéstrale al mundo que, en Cristo, lo mejor siempre está por venir, no solo para ti, sino para todos los que llevan su sangre. Y cuando sus nietos pregunten, ¿cómo fue que nuestra familia llegó a ser tan bendecida?, puedes decirles, porque un día alguien decidió que el ciclo se detendría. Alguien oró, alguien creyó, alguien luchó. Y ese alguien fuiste tú.